buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de nuestra cápsula de día miércoles. Mucho se habla en nuestro país sobre la necesidad de legislar respecto al aborto terapéutico, y aunque según las encuestas son muy pocos quienes están a favor de la interrupción de un embarazo en algunas circunstancias, las cifras de aprobación aumentan cuando se habla de algunos casos fortuitos. En muchos de estos casos el argumento que se maneja es el aborto terapéutico. Sin embargo, ¿sabemos realmente de qué se habla al defender o estar en contra de esta postura? El equipo de Tamarugal Noticias ha realizado un reportaje sobre el aborto terapéutico, claves para entenderla. Ciudadanos de la comuna dieron su apreciación sobre el tema. Esto es Cápsula de Opinión, el aborto terapéutico en Chile. Por diversas razones, mujeres de todo el mundo se ven en la necesidad de interrumpir un embarazo que no pueden llevar a término. El aborto siempre ha sido un tema controvertido debido a las influencias religiosas, sociales y jurídicas. Para algunos, cualquier tipo de aborto es un crimen, mientras que para otros, el aborto no es un delito, sino que un derecho de la mujer, quien debe poder tomar decisiones que afecten su propio cuerpo. Estas visiones tan distintas del aborto han hecho que su regulación en los diferentes países del mundo sea muy dispar. Creo que es una opción y que cada mujer tiene que decidir qué es lo que sucede con su cuerpo, y creo que sí es una buena opción, sobre todo si es terapéutica. Yo creo que es un tema complicado, sobre todo cuando es terapéutico, porque hoy en día la legislación permite que el bebé tiene que nacer y la madre sufre todo eso que pasa, porque es duro ver nacer a un hijo que en teoría va a morir en minutos. Es bueno eso porque eso quiere decir que el país se ha estado informando un poco más y que tiene que ser de mente más abierta. Tenemos que ser un poco más desarrollados. Mira, la verdad que se ha hablado mucho sobre este tema, ¿no? Porque hay una controversia grande entre la Iglesia y el Estado. Y tenemos que pensar que dentro del Estado hay muchas personas que no tienen ninguna creencia, ninguna fe. Yo, desgraciadamente, para el Estado soy una persona de fe. Y pienso que si bien es cierto, por un lado es bueno el aborto terapéutico, porque a veces la vida de la mamá es muy importante, ¿cierto?, para estos casos. También hay que pensar que cuando hay una fecundación, la vida está desde cuando el hombre engendró ese hijo. Y yo no soy de la idea de que alguien, ¿cierto?, sea quien sea, médico, llámese cualquier profesional, tenga que estar manipulando para que esa vida que yo tengo dentro de mí se vaya. No estoy de acuerdo. Antes de analizar cualquier proyecto de ley sobre aborto terapéutico, se debe aclarar qué acciones constituyen el aborto y qué acciones no lo son. Tradicionalmente ha habido mucha confusión en relación a este punto. Hay que distinguir entre dos tipos de acción. La primera, el aborto, aquellas en que la acción se dirige a causar la muerte del niño que está por nacer. Dependiendo de la motivación del que lo hace, se puede distinguir entre aborto simple o aborto terapéutico. Otra forma de acción es el tratamiento que eventualmente puede causar daño o muerte al del niño que está por nacer. La acción no se dirige a matarlo, sino que se orienta a sanar a la madre. Una consecuencia posible del acto es que el feto muera. Ambos tipos de hechos son muy distintos para la moral y el derecho. En particular, la intención es muy relevante para definir el tipo de acto del que se trata. Al derecho penal no solo le interesan las consecuencias del suceso, sino qué tipo de acto es y cuál es la intención de quien realiza la acción. En particular, existe una diferencia central entre el aborto terapéutico y realizar un tratamiento peligroso para el nasciturus. La diferencia es que en el primero lo que se busca es directamente matar al que está por nacer, es decir, su muerte es la terapia. En el segundo caso, no se busca matar al feto, sino que la muerte de este es una consecuencia indeseada de un tratamiento que apunta directamente a curar una enfermedad, por ejemplo, aplicar quimioterapia. Como propone el profesor de Oxford, John Finning, lo mejor es no llamar aborto a casos como estos, sino más bien utilizar el propio nombre del tratamiento, salpingectomía, quimioterapia, etc. Para destacar que más allá de los nombres es importante distinguir estos dos tipos de casos, pues reflejan tipos de acciones distintos que merecen una evaluación moral y legal distinta.
En el caso del aborto, la intención de causar la muerte del que está por nacer es muy clara. Eso se nota en que si al realizar las acciones abortivas el feto no muriera, las partes involucradas lo verían como un fracaso. En cambio, en el caso del tratamiento, no existe intención de causar la muerte ni acción directa encaminada a ello. Eso se nota en que si el feto no muriera pero la madre sí se curara de la enfermedad, las personas involucradas no verían esto como un fracaso. Más bien, probablemente se alegrarían de que el médico haya tenido éxito en preservar la vida de sus dos pacientes, la madre y su hijo. El ejemplo típico son enfermedades obstétricas, como el síndrome hipertensivo del embarazo o las infecciones ovulares, donde la madre puede morir por la enfermedad, por lo que es necesario adelantar el parto para contribuir al tratamiento de la madre. Pero al mismo tiempo se hacen todos los esfuerzos para sacar adelante a ambos, la madre en la UCI si es necesario y el hijo en cuidados intensivos neonatales. Para la ley chilena, el aborto es siempre ilícito, mientras que la aplicación de un tratamiento necesario para salvar la vida de la madre es legal y no constituye delito para la ley chilena. Bueno, acá en Chile se está recién hablando el tema de que si se va a legalizar o no. Son abortos, por lo que yo tengo entendido, que se van a realizar cuando venga alguna malformación fetal que no sea compatible con la vida. Es decir, que el bebé va a nacer y va a morir. Entonces, como para evitar todo el proceso de la madre, que igual es súper complicado, en sí es vivir el momento de que nazca el bebé y fallezca al tiro. Se está viendo el tema desde varios puntos de vista, cosa de que sea lo mejor posible, ya, pero hay varias opiniones. Son hartas las opiniones que se dan y las controversias que esto genera. La postura es bastante complicada. Yo creo que primero hay que ponerse en lugar de ser madre y ver lo que uno siente. Por un lado está el tema de que, ya, si uno está embarazada y le dicen su hijo viene con una malformación que al momento de nacer no va a sobrevivir más de un día o quizás solamente horas, uno dice, pucha, ya va a sufrir, va a estar mal, y se pone ya mejor que interrumpan el embarazo. Pero está la otra opción donde la madre puede decir, pero yo lo voy a tener aunque sea unos minutos en mis brazos, voy a vivir todo el tiempo del embarazo, que eso igual puede ser, igual es factible y aceptable, que al final más que mal es la madre la que debería decidir. Según un artículo publicado en el Colegio de Médicos de Chile, para la biología el ser humano es un proceso que surge de la interacción del genoma del Homo sapiens con sus circunstancias o medio ambiente. Esta definición es más bien una noción abierta operacional y puede ser sometida a prueba de hipótesis factuales y formal. Está cimentada en las tres grandes teorías de la biología: celular, de la herencia y de la evolución. Es una condición necesaria, pero aún no suficiente para precisar el desarrollo de un ser humano. Otro punto semántico conflictivo es el estado del embarazo. Por convención, se ha aceptado que para que haya embarazo es necesario que el embrión esté implantado, proceso que ocurre al día sec, postconcepcional. Luego, no podría denominarse aborto matar a un cigoto humano o impedir a un embrión implantarse. También hay discrepancias en el mundo médico y bioético por el inicio del estado de embrión. Para algunos es desde la concepción, desde que el embrión es unicelular, desde el estado de mórula, desde la implantación, desde la aparición del tubo neural u otras convenciones. Todas estas ambigüedades surgen porque se realizan convenciones sobre los estados embrionarios que suceden independientemente de las concepciones, racionalidades o convenciones humanas. La ética científica no hace convenciones sobre procesos que pueden ser investigados científicamente, y si las hace a priori es porque toda convención sobre procesos la convierte en una proposición que se prueba como hipótesis, como la metodología científica. Deja que la naturaleza nos enseñe lo que ella es, y en ese ser, cuál es el comienzo de la individualización. Así, la convención que el individuo humano empieza cuando el embrión se implanta en el útero se refuta científicamente, porque hay seres humanos que han nacido de gestaciones extrauterinas, y porque el ornitorrinco, que es un mamífero que no tiene útero, se reproduce por huevos. Nos quedaremos con la definición de la embriología, para desde ella hacer la reflexión ética científica. Por caracteres bien establecidos se ha aceptado que la separación entre embrión y feto humano es la 10ª semana desde la última menstruación, en el día 56 desde la concepción o en la 8ª semana desde el desarrollo. Con todo, la variedad poblacional no ha sido establecida, por lo que no deja de tener algo de arbitrario.
Según este artículo, desde la mirada del Colegio de Médicos de Chile, en materia de ética, matar o poner en condiciones de muerte a un ser humano es un acto contrario a cualquier paradigma de ética o ética medicinal. Si aceptamos que el ser humano es un individuo de la especie desde su concepción, o sea, desde el estado de cigoto, matarlo en cualquier estado es un homicidio. Mira, es complicado la pregunta en realidad, bastante complicada en mi caso, porque, bueno, lo que yo sé es que el aborto no debería existir, ya sea terapéutico o no, en realidad. Más que todo por mi religión, yo creo que no va el aborto. Si es necesario o no, depende mucho de la persona, pero por mi creencia yo creo que terapéutico o no debería existir. Sí, pero yo creo que Dios es grande para poder solucionar el problema, o si no, llevarse a la persona que está adentro, ya sea la madre o el bebé en este caso. Pero Dios es dueño de la vida, no nosotros. Si es violación, yo creo que debería seguir el embarazo, que no es culpa del niño tampoco, pero ya si viene con problemas y todo eso, puede ser interrumpido, yo creo. A mi mamá le pasó eso y salvaron a mi hermano. Si se puede salvar, deberían de hacerlo en vez de matar un ser vivo que viene, que es un tema para debatirlo. Los proyectos de ley discutidos en el Congreso en los últimos años proponen en general hacer lícito el aborto en dos casos: cuando fuera indispensable para salvar la vida de la madre y cuando el feto fuera inviable. Ambas hipótesis son muy distintas. Hoy en día, el tema del aborto terapéutico ha dado lugar a mucha discusión, tanto en los propios hogares y con los conocidos, como en el ámbito político, y es que en cada candidato presidencial tiene su propia postura al respecto. Sin embargo, esto no es un tema que deba considerarse meramente como parte de una campaña política, y es que la decisión que se tome debiese ser la mejor decisión posible, sin ser influida por el partido político que gobierne en ese momento. Muchos pueden ser los argumentos para defender nuestra postura a la hora de debatir este tema tan controversial que se posicione en nuestra palestra nacional. Los invitamos a discutir e informarse en casa previamente antes de tomar una postura. Nos despedimos. Esto es Cápsula de Opinión. Acompáñenos todos los días martes a la misma hora por las pantallas de nuestro canal. Muy buenas tardes. Alexandra Muñoz para Tamarugal Noticias.